Bueno, la clase pasada arrancamos viendo fuerzas magnéticas, ¿sí? Vimos que si tenemos cargas en movimiento en algún campo magnético, esa carga va a sentir una fuerza, va a haber una interacción entre el campo y la carga. Lo que quiero que hagamos hoy y que vayamos avanzando es calcular o entender o poder ver, visualizar quién está generando ese campo magnético, porque hasta ahora teníamos un campo externo que venía de algún lugar y veíamos la interacción de ese campo con las cargas en movimiento. Ahora quiero que busquemos calcular y entender quién está generando estos campos magnéticos. Para empezar vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos en electrostática, y es empecemos trabajando en vacío. O sea que hoy podría poner como título magnetostática. Esto me voy a escribir, sí. En vacío. Es decir, por el momento no vamos a tener ningún medio material, ¿sí?, en donde vamos a calcular ese campo, sino que vamos a trabajar en el vacío. Si vamos al contexto histórico, un poco a lo que ya sabemos, ¿sí?, con el transcurso de esta materia, nosotros vimos que si tenemos cargas en reposo, ¿sí?, arrancamos con cargas en reposo, y vimos que estas cargas en reposo generan un campo eléctrico. También vimos que si tenemos un campo eléctrico, ¿sí?, este campo eléctrico es capaz de generar una interacción con cargas en reposo, es decir, ejercen fuerza sobre cargas en reposo. Y también vimos en estos días que si tenemos un campo magnético, este campo magnético va a ejercer una fuerza sobre cargas en movimiento. ¿Cuál creen que será la gran pregunta a realizarnos en este momento? A realizarnos nosotros. ¿Cuál creen que fue la gran pregunta que se realizó la ciencia en ese momento, después de haber visto que una carga en reposo genera un campo eléctrico, que un campo eléctrico ejerce fuerza sobre esas cargas en reposo, que un campo magnético ejerce fuerza sobre cargas en movimiento? Si una carga en movimiento genera un campo magnético. Exacto, así como dice Brandon. Si ahora yo tengo cargas en movimiento, ¿será capaz de generar este campo magnético? Y cuando hablo de cargas en movimiento, hablar de cargas en movimiento es equivalente a hablar de corriente eléctrica, ¿no? Bueno, me cambié una letra. Entonces, la gran pregunta fue si estas cargas en movimiento, es decir, si una corriente eléctrica es capaz de generar o es quien genera estos campos magnéticos. La respuesta a esta pregunta vino o apareció con un experimento disparador que realizó allá cerca del 1820 un físico danés, Ørsted, vamos a escribir el apellido. Sí, estaba trabajando, realizando experiencias con un circuito eléctrico, y un circuito eléctrico que a grosso modo podemos pensarlo como una fuente, una resistencia,
¿sí? Y vio que cuando circulaba corriente en este circuito, en su mesa de trabajo tenía una brújula. Y esta brújula se desplazaba, se movía, cuando circulaba corriente en su circuito, ¿sí? ¿Se acuerdan que la brújula, ya la vimos el otro día, en la clase pasada, anterior también? Esta brújula se orientaba siguiendo las líneas de campo. Una cosa así. Por acá tengo un esquemita. Y estas brújulas se orientaban de manera tal que el momento dipolar magnético propio de la brújula, del imancito de la brújula, se orienta siguiendo las líneas de campo magnético. Es decir que cuando Hertz dejaba pasar corriente en su circuito, esta corriente circulando en estos conductores del circuito generaban algún tipo de campo magnético porque esa brújula se movía y se orientaba de diferentes maneras. Entonces, esta fue su experiencia disparadora. A partir de esto dijo, ok, esta corriente puede estar generando un campo magnético, y no se quedó ahí, sino que siguió avanzando y logró sacar más conclusiones. Avanzó con su experiencia y obtuvo que el campo magnético, o logró visualizar que este campo magnético va a ser ortogonal o se va a orientar perpendicularmente a la corriente. Cuando yo hablo o pensamos en algo ortogonal a la corriente, ¿sí? Para poner carácter vectorial a esta corriente le voy a poner un diferencial de línea, ¿sí? Ese diferencial de línea orientado en donde está circulando esa corriente I. Entonces se encuentra que este campo magnético, esta brújula, se orientaba perpendicular a la corriente. Hagamos un esquemita, voy a hacer un dibujito por acá. ¿Dónde? Si pienso en este tramito, en este tramo del circuito, que es un conductor, ¿sí? Puedo pensar ese tramo del circuito como un hilo, un conductor con corriente. Y si lo miro de acá arriba, puedo pensar que ese hilo no es más que una corriente entrando a la pantalla. Y lo miro de por acá. Siguió avanzando con sus experiencias, encontró, ok, que este campo magnético que genera el hilo va a ser ortogonal al diferencial de línea de la corriente. Es decir que, si yo quiero, por ejemplo, en este punto, ver la dirección y sentido del campo magnético, yo sé que el campo va a ser ortogonal al diferencial de línea de esta corriente, este diferencial de línea que está entrando a la pantalla. Es decir, que ese campo magnético en ese punto va a estar en este plano que dibujé. Este plano que no puse nada, pero pongamos X y Z, solo para tener ejes. Ahora bien, Hertz vio que si se paraba en esta posición, ¿sí? Y si defino acá una posición, un R del hilo, un R del punto, y me vuelvo allá al principio, voy a usar la misma nomenclatura. ¿Se acuerdan que llamábamos puntos campos, puntos fuentes, y primaba las fuentes de campo eléctrico? Bueno, acá también voy a primar
estas fuentes de campo magnético, estas posiciones en donde está circulando la corriente. Entonces tengo R, la posición campo, donde voy a querer ver cómo es el campo magnético, y R', la posición en donde se encuentra ese hilo, donde se encuentra la fuente de campo. Lo que encontró Oersted es que este campo, además de ser ortogonal al diferencial de línea, a la corriente, al sentido de circulación de la corriente, también es ortogonal al vector R menos R'. Que si yo lo quiero dibujar acá, este vector R menos R' es este. Es decir que este campo magnético generado por este hilo se encuentra en este plano y tiene esta dirección y sentido, ortogonal, tanto a la corriente que está entrando a la pantalla, como ortogonal al vector R menos R'. Si ahora, en vez de querer ver el vector campo magnético en este punto, lo quiero ver, por ejemplo, acá, me paro en este otro punto. Este otro punto, vamos a pararnos un poco más aquí, simétrico, más o menos. Acá. ¿Podrían decirme ustedes cómo es la dirección y sentido del campo en ese punto? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿De derecha o de izquierda? Ese campo va a tener que ser ortogonal a la corriente, es decir, que va a tener que vivir en el plano de la pantalla, ¿sí? Porque la corriente está entrando a la pantalla, y además va a tener que ser ortogonal al vector, bueno, al revés, este, ¿no? R menos R'. R2 le pongo. Efectivamente, a la derecha o a la izquierda. Queda hacia la derecha, yo lo confirmo. ¿Por qué? Sí, O sea, la izquierda no. ahora en un segundo más y te lo termino Ah, de mostrar, perfecto. Tomás. ¿Sí? Entonces, vio que en ese punto sigue siendo ortogonal a la corriente, ortogonal al vector R menos R', ¿sí? Y hacia la derecha. Si lo hago acá abajo, ya quiero empezar a saltearme pasos, pero podría dibujar el R menos R' y voy a tener un vector campo hacia allá. Por completitud hago el cuarto, y también voy a tener un vector campo ortogonal a la corriente, ortogonal al R menos R' y hacia arriba. ¿Se acuerdan que hablamos de que las líneas de campo eran líneas cerradas? ¿Sí? Que este campo era un campo solenoidal, que no hay monopolos magnéticos. Es decir que las líneas de campo son líneas que se cierran, circulares, que se cierran alrededor de la corriente. Y acá hay un punto más, y es que Oersted encontró que la intensidad de este campo va a ser proporcional a la distancia al hilo, es decir, inversamente proporcional a la distancia al cuadrado del hilo. Es decir, va a depender, va a variar como 1 sobre el módulo de este vector al cuadrado. Entonces, esos 4 puntos que intenté dibujar un poco equidistantes ahí, podrían ser 4 posiciones de una misma línea de campo, ¿sí? Una misma línea de campo que se está cerrando alrededor de este punto. Que incluso tiene el mismo módulo, porque están a la misma distancia, mucha imaginación, porque saben que mis dibujos son medio feos. ¿Sí?
Entonces, con sus experiencias, Oersted encontró que el campo tiene que ser ortogonal a la corriente, ortogonal al vector R menos R', y a la distancia entre el punto en donde quiero calcular el campo y el punto en donde se encuentra la fuente de campo. Y además encontró que el módulo o la intensidad de este campo varía inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Ahora bien, en esa época, Oersted no era el único que estaba estudiando estos comportamientos magnéticos, estaba trabajando, estudiando electricidad y magnetismo, ¿sí? Y había otro grupo de trabajo, un grupo el grupo de Biot y Savart, en Francia, que tomaron los resultados de Oersted, ¿sí? Tomaron los resultados de las experiencias de Oersted y escribieron o formalizaron lo que vamos a llamar la ley de Biot y Savart. Una ley que será análoga o parecida a esa ley de Coulomb que conocimos allá en las primeras semanas de clase. Entonces, Biot y Savart agarran los resultados experimentales, ¿sí? Agarran de las experiencias, y propongo que antes de pensar en una corriente, pensemos en una carga. Pensemos en una carga en movimiento, ¿sí? Con velocidad v, una velocidad claramente mucho más chica que la velocidad de la luz. Si recapitulamos lo que habían encontrado en las experiencias, tenemos vieron que este campo magnético va a ser proporcional a la carga. Este campo también va a ser proporcional a la velocidad. Ya de las experiencias de Oersted sabíamos que el módulo de este campo va a ser inversamente proporcional a esa distancia al cuadrado. Y además, vimos que ese campo tiene que vivir en un plano que sea ortogonal tanto a la corriente, ¿sí? Que esta corriente, ahora que estoy pensando en una carga, va a ser el plano de la velocidad y el plano del R menos R'. O sea que este campo tiene que ser proporcional al plano que forman esos dos vectores. Creo que dije plano muchas veces. El campo vimos que tiene que ser ortogonal a la corriente, o sea que tiene que ser ortogonal a la velocidad, y además tiene que ser ortogonal al vector R menos R'. Entonces ese campo tiene que vivir en el plano ortogonal, o sea, tiene que vivir en ortogonal al plano que forman estos dos vectores. Sabiendo todo esto, Biot y Savart pudieron formular o escribir su ley, ¿sí? Una ley que va a relacionar este campo magnético con todas estas variables. Una ley que va a decir que el campo va a ser proporcional a la carga, que va a vivir en el plano ortogonal a la velocidad y al vector R menos R', o sea que va a ser proporcional al producto vectorial de estos dos vectores,
y que su módulo va a depender como inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Es decir, que acá me va a aparecer la distancia. Módulo. Y me aparece un cubo, ¿sí? Por el carácter vectorial. Y acá hay una constante de proporcionalidad, una constante magnética, una constante que va a ser exactamente igual a otra constante, mu0, sobre 4pi. Donde mu0 es la permeabilidad magnética del vacío. ¿Sí? Así como teníamos el epsilon 0 en electrostática, acá en magnetostática tenemos mu0, la permeabilidad magnética del vacío. Una permeabilidad que es una constante y vale 4pi por 10 a la menos 7 newton sobre amper cuadrado. Entonces llegamos a una expresión de esta ley de Biot-Savart para una carga que se está moviendo, ¿sí? Con velocidad v, que está generando un campo magnético. Un campo magnético que lo podremos calcular y va a ser directamente proporcional a la carga. Va a aparecer el producto vectorial entre la velocidad y el vector r menos r', inversamente proporcional a la distancia entre esa carga y el punto donde quiera calcular el campo al cuadrado. Ahora bien, yo dije empecemos por una carga en movimiento. Ahora podríamos extender esta carga en movimiento a una corriente, ¿no? A un elemento de corriente, a un conductor con corriente. ¿Hasta acá se viene entendiendo? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Venimos bien? ¿Avanzo? Entonces, avanzo. Y digo, bueno, calculemos o extendamos esta ley que encontramos sobre un elemento de corriente. Y un elemento de corriente voy a pensar en un conductor unidimensional por el cual circula una corriente, es decir, voy a pensar en un conductor en donde circula una corriente que nosotros ya sabemos que esa corriente no son más que cargas en movimiento. Es decir, que esta corriente la puedo pensar como una cantidad de carga por unidad de tiempo, moviéndose a una velocidad constante, si esa velocidad de arrastre, en ese conductor. Me traigo esa expresión que acabamos de conseguir, esa expresión que me dice que el campo va a ser la permeabilidad magnética del vacío sobre 4pi por la carga, por el producto vectorial entre la velocidad y r menos r', e inversamente proporcional al módulo al cubo.
¿Sí? Este es el campo de una carga en movimiento. Quiero extender esta expresión a un elemento de corriente, ¿sí? A esta corriente unidimensional que está circulando en un conductor. Me traigo un sistema de coordenadas, ¿sí? X y Z. Y ahora puedo pensar este conductor, dije, como muchos diferenciales de carga, ¿sí? Que se están moviendo. Se están moviendo con una velocidad, esa velocidad de arrastre. Entonces, puedo pensar en este punto, ¿sí? Me voy a parar en un punto, decir, ok, voy a querer calcular el campo en este punto, este va a ser mi R, ¿sí? Ese R que dije será el punto campo. Mi R' va a ser el punto fuente. Que en este caso el punto fuente será cada posición de este hilo, cada posición en donde me paren esos diferenciales de carga. Yo puedo pensar entonces en muchos diferenciales de carga, un diferencial, hay una porcioncita de esas cargas moviéndose. Puedo relacionar ese diferencial de carga con la corriente, porque ya sabemos que la corriente es un diferencial de carga por unidad de tiempo. Entonces, podría vincular esta carga con la corriente. R y R' los definimos, son los puntos campo y los puntos fuente, ¿sí? Podemos escribirlos. Ahora bien, yo podría entonces escribir un diferencial de campo generado por ese diferencial de carga que tengo, que será la constante por el diferencial de carga por el producto vectorial entre la velocidad y R menos R', ¿sí? Dividido el módulo al cubo. Me resta reescribir esta velocidad. Yo sé algo de esta velocidad. ¿Cómo puedo vincular esa velocidad con algún parámetro geométrico de esta corriente o de este conductor en donde circula la corriente? Se podría escribir como la corriente por el diferencial de longitud. Bueno, por ahí Brandon me dice, escribí la velocidad como la corriente por un diferencial de longitud. Ahí tengo algún problema con las unidades, ¿no? Pero me gusta pensar esta... Sí, Nico, decime. Con el tiempo deberíamos tener. Con el tiempo debería aparecer... ¿Dónde pongo un tiempo? O sea, un diferencial de longitud sobre un dt. Bueno, Nico me propone que entonces, lo escriba mejor como un diferencial de longitud por unidad de tiempo. Que está bien, ¿no? Una velocidad es eso, es unidades de longitud sobre tiempo. ¿Y este diferencial de longitud? ¿Quién será? ¿O dónde está este diferencial de longitud? Antes tengo un conflicto, ¿no? Tengo de un lado de la igualdad un vector y del otro lado tengo un escalar. Entonces, voy a tener que a este diferencial de longitud orientarlo para que me dé el comportamiento vectorial. Y ese diferencial de longitud orientado no es más que el camino en donde se están moviendo esas cargas.
Porque esta velocidad es la velocidad de las cargas. Y esas cargas se mueven en el conductor. O sea que ese diferencial de línea es el diferencial de línea orientado punto a punto donde está circulando esta corriente. O sea que es un diferencial de línea que podría primarlo, porque es el diferencial de línea donde se encuentran las cargas en movimiento que están generando, que son fuente de este campo magnético. Entonces puedo relacionar ahora esta velocidad con la geometría de ese conductor, ¿sí? Con el diferencial de línea de ese conductor. Si ahora quiero calcular el campo magnético total generado por este tramo, este elemento de corrientes, y este tramo, este conductor con corriente, tendré que hacer una integral, ¿no? Tendré que integrar todos los diferenciales de carga que están moviendo en todo este conductor con corriente. Ese campo entonces me va a quedar como la constante, mu0 sobre 4pi, por la integral de estos diferenciales de campo. Los diferenciales de campo que, si escribo este diferencial de carga como corriente por diferencial de tiempo. Y si escribo esta velocidad como un diferencial de línea orientado por sobre diferencial de tiempo, los diferenciales de tiempo se me van, y esto me va a quedar la corriente, ese diferencial de línea orientado, producto vectorial, y esta va a ser la ley de Biot-Savart, para una corriente estacionaria. Corrientes estacionarias, que son esas corrientes que ya lo discutimos, ya lo hablamos, esas corrientes en donde el flujo de esa densidad de corriente era nulo, ¿sí? O, dicho de otra forma, en donde la divergencia de esa densidad de corriente era nula. Esas corrientes en donde no tengo acumulación de cargas, ¿sí? Entonces tenemos la expresión de esta ley de Biot-Savart que nos va a permitir calcular el campo magnético generado por corrientes estacionarias. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda, consulta? Propongo que... Juana, ¿querés preguntar algo? No quería pedirte si podías subir a cuando habíamos hecho cuando habías hecho el primer dibujo, para ver si algo que copié bien o no, perdón. ¿Por acá? Sí. ¿Podrías repetir por qué el campo de R2 quedaba como
hacia la derecha y el de Sí. R hacia abajo. Fíjate, ahora que ya sabemos la expresión, Juana, es mucho más sencillo, ¿no? Porque yo sé que este campo me va, dirección y sentido de este campo va a venir del producto vectorial, ¿no? El producto vectorial de ese, voy a poner una proporcionalidad acá, para no escribirlo todo. Un producto vectorial entre la corriente, ¿sí? La dirección y sentido de esa corriente, y el R menos R'. Es decir que tengo que hacer el producto vectorial entre la corriente y ese vector. Si vuelvo a mi mano derecha, tengo que poner el dedo pulgar entrando a la pantalla. El dedo índice en dirección y sentido de R menos R', y el dedo medio me va a dar la dirección del campo magnético. Así como usábamos la mano derecha para calcular dirección y sentido de la fuerza magnética, acá también vamos a poder calcular, ver con los dedos, dirección y sentido de este campo con la mano derecha. ¿Sí? Haciendo este producto vectorial entre la corriente, Ahí. el vector y el campo. Sí, sí, ahí está. Entendí. Gracias. No hay por qué. Y esta mano derecha la puedo usar con los 3 dedos, como la veníamos usando, ¿sí? Dedo pulgar en la dirección y sentido de este diferencial de línea orientado, dedo índice en la dirección y sentido de este vector, R menos R', y el medio me va a dar el campo. Y también puedo traerme la mano derecha y pensar que si pongo el dedo pulgar en la dirección y sentido en que circula la corriente, los otros 4 dedos me van a dar la dirección y sentido de este campo magnético. Este campo magnético son líneas cerradas, y que si hago esto de poner el dedo pulgar en esa corriente que está entrando a la pantalla, los otros 4 dedos me van a indicar esa dirección y sentido de las líneas de campo magnético, este campo magnético que tiene líneas cerradas y que se va a cerrar alrededor de esa corriente. ¿Se ve? Creo que Brandon también me había preguntado, yo le había dicho más adelante, ahora en un rato lo vemos. Ya me he olvidado de esto, gracias, Juana. De nada. Vuelvo y tenemos la formulación, tenemos la ley de Biot-Savart, ¿sí? Que somos capaces de poder usarla. Propongo que hagamos eso. Planteemos un ejemplo y bajemos toda esta expresión a tierra en un ejemplo en particular. Un ejemplo que lo que voy a querer que calculemos es el campo generado por un hilo de longitud L por el que circula una corriente I. Simplifico. Un hilo de longitud L, corriente I, una corriente I claramente estacionaria. Es decir, tengo un tramo, bueno, y así sale derecho. Un hilito de largo L por el cual circula una corriente I. Voy a querer calcular el campo generado en todo el espacio. Me traigo la expresión de la ley de Biot-Savart.
para recordarla. ¿Qué va a ser lo primero que tengo que hacer antes de empezar a resolver? Fijar un sistema de coordenadas. Traerme un sistema de coordenadas, perfecto. ¿Dónde pongo sistema de coordenadas? En el medio del largo. En el medio Que del el origen largo. sea. Por ahí. Pongo un X y Z. El origen sea en el medio, me dijeron, así que esto llegará hasta L sobre 2 y menos L sobre 2. Ahí estamos, tengo un sistema de coordenadas, me puse un X y Z y lo centré en la mitad del hilo. Ahora voy a tener que ir a esta expresión de Biot y Savart y decir quién es quién. Decir quién es R, decir quién es R', es decir, quiénes son los puntos campos, quiénes son los puntos fuentes. Y también decir quién es este diferencial de L'. Estos dos van a estar relacionados con las fuentes. Y el otro va a ser los puntos campos. Puntos campos que es donde quiero calcular el campo. Dije que quiero calcular el campo en todo el espacio. Entonces ese punto campo lo puedo escribir como un X en X versor, un Y en Y versor, y un Z en Z versor. ¿Y los puntos fuentes cómo los escribo? Un Z primado en Z versor. Un Z primado en Z versor, me gusta. ¿Y ese diferencial de línea? Este diferencial de línea es un diferencial de línea orientado, ¿sí? Es un vector, y me indican dónde están esas fuentes de campo. Sería en DZ' Z versor, ¿no? Exacto, serán de Z' en Z versor. Y ese Z' va a variar entre menos L sobre 2 y L sobre 2. ¿Sí? Porque puse un tramito, un hilo cortito, de longitud L, por donde circula una corriente. Una corriente que dije es estacionaria. O le voy a pedir que sea estacionaria. Antes de meterme con el formalismo de las cuentas y ponernos a resolver, ¿somos capaces ya de ver o estimar cómo van a ser las líneas de campo? Puedo volver a traerme la mano derecha y ver qué dirección y sentido van a tener las líneas de campo magnético generado por este hilo de longitud L con corriente. El pulgar sería donde apunta I, ¿no? El pulgar va a ser donde apunte la corriente, y los otros 4 dedos me van a dar dirección y sentido de este campo. Es decir, pongo el pulgar ahí, apoyado sobre el eje Z, apuntando hacia arriba,
Y los otros 4 dedos me van a decir que el campo magnético que voy a encontrar va a ser un campo magnético de esta forma. ¿Sí? Dibuje un tramo, son líneas cerradas, entonces va a cerrar por acá atrás. ¿Se ve cómo mirarlo con la mano derecha? Sí, sí. Perfecto. Bueno, tengo todo definido. Tengo todo definido, podría poner todo dentro de la expresión de la ley de Biot-Savart. Me queda la constante, permeabilidad, mu0 sobre 4pi por la integral. Queda la corriente y me aparece el producto vectorial. Producto vectorial entre el diferencial de línea y R menos R'. Propongo resolverlo antes de ponerlo adentro de la integral. Esto me queda diferencial de L, producto vectorial R menos R'. Esto va a ser diferencial Z' en Z, producto vectorial. R menos R' me queda X en X versor y en Y versor, Z menos Z' en Z versor. Este producto vectorial yo lo podría resolver medio con los dedos sin tener que hacer el determinante, ¿no? Yo podría hacer el producto vectorial acá, componente a componente. Sí, el producto vectorial de diferencial de Z en Z versor por X en X versor. Puedo usar la mano derecha, ¿no? Puedo hacer Z por X, me va a dar en Y. O sea que esto me va a quedar X diferencial de Z' en Y versor. Puedo hacer el de Z por Y, y esto me queda Z por Y, me va a quedar en menos X versor. Me va a quedar menos Y de Z' en X versor. Y si quiero hacer el producto vectorial diferencial de Z en Z versor por algo en Z versor, esto me da 0, ¿no? Son paralelos. O sea que este producto vectorial, así con los dedos, me da esto. Si hago el determinante me tiene que dar exactamente lo mismo, ¿no? Ahora sí, ya resuelto lo voy a poner adentro de la integral. Esto me va a quedar menos Y de Z' en X versor más X de Z' en Y versor. Sobre, y abajo tengo que poner R menos R', el módulo al cubo. O sea que me va a quedar cada una de las componentes al cuadrado, todo a la 3 medio. Esto me va a quedar X al cuadrado, más Y al cuadrado, más Z menos Z' al cuadrado, todo a la 3 medio. Y los límites de integración, voy a integrar en Z'. Z' va entre menos L sobre 2 y L sobre 2. Si se fijan, tengo un vector adentro de la integral. O sea que tengo dos integrales a resolver. Una integral me va a dar la componente X
del campo magnético y esta integral me va a dar la componente I del campo magnético. En Z se anuló, no tengo campo. No hay componente Z del campo. Y además, si se fijan, la corriente es una corriente estacionaria, es una corriente continua, es un número. Podría sacarlo afuera. Y si miro cada una de las componentes, tengo que hacer la integral de diferencial de Z' sobre esto, porque acá tengo I multiplicando, pero I no depende de la variable de integración, o sea que también se va afuera. En este caso también se va a ir afuera. Y cuando mire la componente en I, también X no depende de la variable de integración, así que se va afuera. O sea que ambas integrales me quedan iguales. Tengo que hacer 2 veces la misma integral. Integral que me queda una integral entre menos L sobre 2 y L sobre 2 de lo que es un diferencial de Z' sobre ¿se ve que es esa la integral que tengo que hacer 2 veces? Tanto para la componente X como para la componente Y, porque lo que está multiplicando esa integral son inmunes a esa integral, por decirlo de una forma, no dependen de las variables de integración. En este caso será el menos Y, y en otro caso será el X. ¿Resolvemos esa integral? ¿Tienen la tabla de integrales a mano? Igual esa que creo que ya la habíamos hecho antes. Creo que Ya la era conozco. -1 dividido todo eso, pero al cuadrado. Creo, no me acuerdo yo. Puede ser que sea conocida. Sí, sí. Para resolverla, propongo que hagamos un cambio a variable, ¿no? Que llamemos a Z menos Z', U, B, pongo U, y el diferencial menos el diferencial de Z' me va a quedar diferencial de U. O sea que puedo reescribir esta integral como una integral de menos diferencial de U sobre X al cuadrado más Y al cuadrado más esta nueva variable al cuadrado a la 3 medios. Y los límites de integración ahora tendrán que ser Z menos L sobre 2, y arriba será Z menos L sobre 2. Esto ya lo hicimos, debe sonar conocido. Cuando hicimos Coulomb, hicimos un cambio de variable similar. Y ahora sí, esta integral está en la tabla. Esta integral lo que hago es llamar a x cuadrado más y cuadrado como a cuadrado, y busco menos el diferencial de alguna variable sobre una constante al cuadrado más la variable al cuadrado, todo raíz cuadrada. Esa estaba en la tabla, la copio por acá, es verdad, como dice Tomás, ya la usamos. Tengo acá anotado como un 196, puede ser que sea la 196 de la tabla, la que tenemos en PDF en el campus. Es esa, ¿no? Es la variable sobre la constante al cuadrado, raíz cuadrada de la constante, más al cuadrado más la variable al cuadrado.
Entonces nos va a quedar esto. Evaluado entre z menos L sobre 2 y z más L sobre 2. Nos va a quedar. Y tengo un menos acá. Sí, este menos, que no me lo tengo que olvidar. Uso este menos para dar vuelta a los límites de integración y esto me queda z más L sobre 2 x cuadrado más y cuadrado será a cuadrado. Me queda x cuadrado más y cuadrado más z más L sobre 2 al cuadrado a lo medio menos lo mismo pero con z menos L sobre 2. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? El x cuadrado más y cuadrado al denominador sería con paréntesis, ¿no? Así. ¿Este? Eso, sí. Sí. Es esa constante al cuadrado que está multiplicando todo. Bueno, resolví la integral que eran comunes a las dos componentes en x y en y. Pero vuelvo a querer recuperar la componente x y la componente y. Me va a quedar la componente en x, la constante, por la corriente, por menos y, por el resultado que obtuvimos. Entonces escribo acá abajo. La componente x del campo va a ser mu 0 por la corriente, por esa i que me ha quedado, hay un signo menos, 4pi, voy a sacar este x cuadrado más y cuadrado factor común acá, ya que aparece en las dos, y esto me queda z más L sobre 2 y lo mismo con menos L sobre 2. El x cuadrado más y cuadrado no debería estar al cuadrado también. ¿Estos de acá? Claro. Fíjate que yo acá llamé a x cuadrado más y cuadrado a cuadrado directamente. Ah, ok. Entonces me queda el a cuadrado afuera, que es directamente x cuadrado más y cuadrado. Recuperé la componente en x, que era la constante, la corriente, menos y por la integral. Y la componente en y
me queda la constante en la corriente, un x y la integral. Profe, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿No hay alguna manera, o sea, por lo que veo es bastante parecido en X y en Y, ¿no hay una manera de hacerlo tipo radial? Para que sea un poco más fácil. Sí, sí, Franco, totalmente. Podría haber encarado el ejercicio y resolverlo en coordenadas cilíndricas directamente. Es otra opción. Lo encaré por las cartesianas para ser prolijos y que sea algo medio conocido y algo que ya hicimos con Coulomb, pero ahora voy a querer pensar esto en coordenadas cilíndricas y ver y encontrar esa forma cilíndrica, ¿no? Porque ya con la mano derecha medio que dijimos, ¿no? La forma que tienen estas líneas de campo va a ser mucho más fácil de escribir estas líneas de campo en coordenadas cilíndricas o polares que en estas cartesianas que estoy trabajando. Además parece que no varía con el ángulo, solamente varía con la distancia. Exacto, exacto. Sí, sí. Ahora lo recuperamos, Franco, vas a ver. Tiene toda la pinta. Bueno, yo voy a hacer trampa, me voy a copiar este renglón de acá arriba. Porque es exactamente lo mismo, ¿no? Es la misma integral. ¿Qué es esto que decía Franco, no? Yo este campo total, va a ser mu0 por i sobre 4pi x cuadrado más y cuadrado, y esto me va a quedar voy a volver a hacer trampa, este corchete, ¿sí? Este que traigo de arriba, me va a quedar en la componente en x multiplicado por menos y la componente y multiplicado por x. ¿Llegaron a copiar hasta acá? Voy a llevar esta a la otra hoja. Y ahora miremos un poco ahí con la propuesta de Franco de pensemos qué es qué o cómo reescribir esto en unas coordenadas polares, en unas coordenadas cilíndricas. Coordenadas cilíndricas que me hago acá un machetito al margen. ¿Sí? Yo tengo esta posición R, que tiene un X y tiene un Y. Esa posición R, ese vector, esa posición, tiene también, la puedo escribir como un R y un phi. ¿Se acuerdan cómo pasar o cómo escribir de cartesianas a cilíndricas? ¿Cómo relacionar? Voy a sacar el vectorcito. Podríamos decir que ese x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado, ¿no?
Brando me dice, ok, x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. O sea que yo ya puedo venir acá y decir, esto es r cuadrado, esto es r cuadrado, esto es r cuadrado. Perfecto, me encanta. Y con los versores, ¿puedo también pasarlo de cartesianas a cilíndricas? Los versores que si los quiero escribir acá, este es el R versor y el ortogonal es el phi versor, ¿no? Y el que sale de la pantalla es el Z. Y por el momento ¿quién será? Podrías decir que X es igual a R por seno de phi, ¿no? Y R coseno de phi. Podría ser que X es... X me queda R coseno, ¿no? Y R seno. Sí, eso puedo Claro, decirlo. al revés, al revés. Perfecto. O sea que ya podemos escribir tanto este X como este Y como R y phi, en función de R y de phi. Y este X versor y el Y versor, ¿lo podemos relacionar con R versor o phi versor? ¿Se acuerdan cómo pasar? ¿Cómo escribir R versor en X y en Y? X versor y versor están acá, ¿no? X versor y versor. R versor lo podría escribir como coseno de este ángulo en X versor y seno de este ángulo en Y versor, ¿no? Esto. R versor. No es coseno de phi en X versor más seno de phi en Y versor. Sin acordárselo, yo puedo venir acá y dibujar este R versor acá y hacer las proyecciones en X y en Y. Esas proyecciones van a ser con el coseno y con el seno. Podría hacer lo mismo con la proyección de esta, ¿no? Traigo este acá, este phi, o sea que este phi versor me queda, la proyección sobre X será menos el seno de ese ángulo y me queda más el coseno en Y versor, en Y versor. ¿Se ve lo que estoy haciendo? ¿Se acuerdan, no? Del repaso de matemática más o menos estaban estos escritos. Y ahora podría este seno y este coseno escribirlo en función de X y de R. O sea, este phi versor será menos I sobre R y este coseno será X sobre R. Me quedó medio bajo, ¿no? Pero se parecen. Y menos I en X versor más X en Y versor es R por phi versor. ¿Se ve?
Sí, sí. O sea que todo esto es R por Fiversor. O sea que podría reescribirlo. Podría reescribir este campo y me queda mu0 por la corriente sobre 4pi R al cuadrado Z más L sobre 2 sobre R cuadrado más Z más L sobre 2 al cuadrado, raíz, menos Z menos L sobre 2 sobre R cuadrado más Z menos L sobre 2 al cuadrado raíz. Una pregunta, ¿se podría poner en términos de R versor? No te queda, ¿no? ¿Para qué querrías ponerlo en términos de reversor? Fíjate que reversor es coseno en X, seno en Y, o sea que te quedaría X sobre R en X y sobre R en Y. Y el vector que tenés acá no es el de reversor, sino que es el otro, ¿no? El de phi. Claro. Sí, 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 sí. Ahí lo vi. Gracias. No hay por qué. Es más, podría acá, ¿no? Cancelar esta R con esta R. Y así como arriba tenía el campo en coordenadas y componentes cartesianas, acá abajo tengo el campo en componentes y coordenadas cilíndricas, ¿no? Porque está todo en R, bueno, phi no me quedó, en Z y en phi versor. Podría haber partido de escribir el punto campo y el punto fuente en coordenadas y componentes cilíndricas y tendría que haber llegado al mismo resultado. Hay que ser un poco más cuidadoso, ¿sí? Porque tengo que resolver una integral no es más que una sumatoria, ¿sí? Una sumatoria en algo que no son coordenadas cartesianas, hay que hacerlo con mucho cuidado. ¿Se acuerdan que dijimos? El reversor se mueve con el punto, ¿sí? Los versores en cilíndricas se mueven con la posición, entonces no los puedo sumar tan libremente. En este caso, si lo plantean y lo hacen, se puede porque las variables son independientes y puedo hacerlo, pero hay que ser cuidadoso. Por eso es que siempre me mantengo en las cartesianas y por eso es que planteé la integral directamente en cartesianas, porque sé que ahí no tengo conflicto. Si después quería relacionarlo y llevármelo a las cilíndricas, porque este campo es el campo ese que dibujamos, ¿no? Es un campo que va a depender de la distancia de ese R, la distancia del punto campo al hilo, que va a depender, ¿sí? Del Z, de la altura en la que encuentre, y va a tener dirección y sentido en phi versor. Ese phi versor que nos dio la mano derecha, por acá arriba, ¿no? Este phi versor. Punto a punto la tangente de esta curva. ¿Se entendió? ¿Alguno se perdió? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Callado soy. ¿Se entiende? ¿Se entiende?
propongo que pensemos qué pasa si ahora ese hilo que tiene una longitud L, lo quiero hacer infinito. No voy a resolver todo otra vez, sino que voy a agarrar el resultado que encontramos y hacer tender esa longitud, ese largo de ese hilo, a infinito. Voy a usar la expresión directamente en coordenadas y componentes cilíndricas. Es más linda. ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué creen que tendría que pasar con esta expresión si ahora el largo de ese hilo es infinito? ¿Alguna intuición? ¿Nada? No importaría el valor de Z, ¿no? Debería independizarme ese valor de Z. Debería dejar de importarme ese Z, exactamente. Voy a sacar este Z menos, acá más L sobre 2, en este caso menos L sobre 2, de la raíz. Y lo saco afuera, se me va a dejar. Es un módulo porque lo saco de la raíz. Y me va a quedar R. Del otro lado me queda lo mismo, pero me iré restando. Si digo que Z tiende a infinito, es decir, acá me va a quedar algo sobre infinito, este término me va a tender a 0, va a pasar lo mismo de este lado. Este término me va a tender a 0, es decir que esa raíz me va a quedar tendiendo a 1, y me va a quedar Z más L sobre 2 sobre su módulo, que ¿a cuánto tiende? Z más L sobre 2 sobre su módulo. 1. Y este otro me va a quedar Z menos L sobre 2 sobre su módulo, que ¿a cuánto va a tender? Menos 1. A menos 1. O sea que, bueno, este corchete me va a quedar tendiendo a 1 menos menos 1, o sea que a 2. Y este campo para el hilo infinito me va a quedar mu0 por i sobre 4pi, y me queda multiplicando por 2, o sea que simplifico, me queda 2pi r. Todo esto estaba en Fiversor. O sea que efectivamente, si ese hilo que tengo es un hilo infinito, este hilo por el cual circula una corriente es un hilo infinito, voy a tener líneas de campo cerradas, concéntricas, ¿sí? En Fiversor, centradas en el hilo, y que van a depender de la distancia al hilo, ya que el módulo de este campo va a decrecer a medida que me alejo de ese hilo. ¿Cómo decrece? Como 1 sobre esa distancia.
Y efectivamente deja de dependerme de la coordenada Z. Está bien, ¿no? Porque ahora tiene simetría. Antes tenía solo simetría de rotación. Si yo giraba ese hilo, no me daba cuenta que ese hilo estaba girando. Y ahora también tiene simetría de traslación en el eje Z. Yo subo y bajo ese hilo, y como ese hilo es infinito, no me doy cuenta que está moviendo, que está subiendo y bajando. ¿Se ve? ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Consultas? Silencios, muchos silencios. Avanzo entonces. Propongo que resolvamos medio con los dedos y juntos. Otro ejemplo. Un ejemplo en donde ahora tengo un tramo circular, ¿sí? Un tramo circular por el cual circula una corriente estacionaria, y tengo otro tramo, también media espira, en realidad media circunferencia, y estas dos medias circunferencias están unidas. Es decir, que tengo un conductor, que es media circunferencia de un radio, R2, ¿sí? Por el cual fluye una corriente, un tramo recto, con otra media circunferencia de radio R1, ¿sí? Que también está unida por otro tramo recto. Y circula la misma corriente, ¿sí? Es decir, la corriente hace este movimiento de circulación. Y quiero que calculemos el campo acá, en un punto P, justo en el centro. Es decir, tendría que haber empezado acá, en un origen de coordenada. Si pongo el sistema ahí, aquí sí. Traigo Biot para recordarlo. ¿Cómo podría ser para calcular el campo magnético que generan esta espira con esta forma, este conductor con esta forma por el cual circula esta corriente y estacionaria, sabiendo todo lo que sabemos hasta ahora? Puede ser que en R1 y en R2 el campo sea, no sé si se dice equipotencial, pero o sea que en todo ese tramo del círculo es el mismo B, campo magnético. ¿Puede ser así o estoy mal? El campo, estás pensando en el campo en todo el arco. Claro, eso. Ojo que el campo que generaba un hilo con corriente estaba en phi versor, y ahí va a depender solo del radio. Pero acá quien tiene corriente es el arco, y yo quiero el campo en el punto. ¿Sí, Ah, Tomás? claro, claro. Sí, 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 me había equivocado con eso. Yo acá tengo esos dos arcos y esas dos uniones
abajo, y toda esta configuración azul es la que tiene una corriente I, y es quien está generando ese campo magnético en todo el espacio. Yo solo quiero saber cómo es ese campo, cómo podríamos hacer para calcular ese campo en el origen, en ese punto P. Tomaría 1, 2, 3, 4 situaciones. En 2, con el phi, va con el R, el R primado, lo tendríamos que cambiar a cilíndricas para así me toma el R prima. El R lo pondría en el centro de coordenadas, que es el P. Exacto, el RP lo pondrías en el origen, me gusta. Y después dijiste algo así de tomaría 4. Sí, ¿no? Para resolver esto podríamos usar superposición. Calcular el campo magnético que genera cada uno de esos 4 tramos que forman esta configuración. Y cuando hablo de 4 tramos, hablo de un tramo 1, este tramo paralelo, un tramo 2, este arco de radio R2, un tramo 3, este otro tramo paralelo, y un tramo 4, el arco de radio R1. Yo podría tomar 4 tramos y hacer una superposición. De hecho, voy a tener que hacerlo, porque para describir cada uno de los diferenciales de línea, voy a tener que separarlos por tramos. No puedo escribir un único diferencial de línea que me represente toda esta configuración. De Claro, esos, eso quería decir. perfecto. De esos 4 tramos, ¿hay algunos que sean más sencillos de resolver o que pueda calcularlo con los dedos? No, y el 3, ¿no? El 1 y el 3 me dijeron por Sí, ahí. ¿Qué claro. pasa con el 1 y el 3? El diferencial de líneas en X. En- Va de R1 a R2 o de R2 a R1. Ok. ¿Y cómo es ese diferencial de línea con respecto a punto campo menos punto fuente, a R menos R'? Paralelo, ¿no es? Son paralelos. Si yo tengo que escribir R menos R' para estos 2 tramos, es el vector que une el punto campo con el punto fuente y el diferencial de línea, están todos sobre el eje X. Así que este diferencial es paralelo al R menos R'. El producto vectorial se me va a anular. O sea que esos 2 tramos no generan campo en el punto P. P en P. No en todo el espacio, solo en el punto P. Es nulo. O sea que dije, tengo esta configuración, un poco extraña. Una configuración que la puedo partir en 4 tramos. Pienso los 4 tramos y hago superposición de esos 4 tramos. De esos 4 tramos, hay 2 que se me anulan. Se me anulan porque el diferencial de línea es paralelo al R menos R'. O sea que de estos 4 tramos, tengo solo 2 que van a generar campo en el punto P. Un tramo 2 y un tramo 4. ¿Puedo saber qué dirección y sentido va a tener el campo en el punto P generado por esos 2 tramos? Sí, con la mano derecha. Uno va a ser para afuera de la pantalla y otro va a ser para adentro. Todos me Bien. dices, sí, usa la mano derecha. Entonces me traigo la mano derecha otra vez por acá. ¿Cómo uso la mano derecha? A ver, Tomás, ¿cómo la estás usando? No, mentira. Estaba usando los dedos con la I. Y era el pulgar, creo.
¿O no? Yo hoy dije, lo voy a hacer acá abajo. Yo hoy dije, la idea de la mano derecha es, pongo el dedo pulgar donde circula la corriente y los otros 4 dedos me van a dar la dirección y sentido del campo. ¿Sí? Esto es corriente por diferencial de línea. Pero, ahora digo, esta también vale. Yo también podría decir, pongo los 4 dedos, bueno, en la dirección y sentido de esa corriente, y el dedo pulgar me tiene que dar el campo magnético. Valen las dos. Estabas usando la segunda, Tomás. ¿Por qué valen las dos? Valen las dos, porque es lo mismo, Por el fíjate. producto vectorial, claro. Porque es el producto Sí. vectorial. Sí, Voy sí. con la primera. Voy con la primera y voy con el tramo 4, que creo que es el más fácil para que no morirme con la muñeca. Pongo el dedo pulgar en la corriente. Vayan todos conmigo. En la corriente que está pasando en el tramo 4, ¿sí? De derecha a izquierda. Y los otros 4 dedos me van a dar dirección y sentido del campo magnético. Es decir, que me van a decir que las líneas de campo magnético van a estar haciendo esto. Alrededor de ese hilo. Si yo pienso cómo pincha, cómo pasa esa línea de campo justo en el punto P, tengo que pasar una circunferencia que pase por P y me va a estar dando un campo saliente. Sí. Ese va a ser el 4. Eso lo hice poniendo el dedo pulgar en la corriente y viendo con los 4 dedos la dirección y sentido del campo, es decir, usando esta. Si ahora uso la otra, pongo los 4 dedos siguiendo dirección y sentido de esa corriente, el dedo pulgar me está apuntando saliendo de la pantalla. Entonces, uno u otro, los dos me están diciendo lo mismo. Yo uso una u otra indistinta, depende cómo me quede de cómodo la mano. Pongo la corriente en el pulgar y veo el campo con los 4 dedos, o pongo los 4 dedos en la corriente y veo el campo con el pulgar. Eso para el tramo 4. Y con el tramo 2, Es al revés, para dentro de la pantalla. tramo 2 tengo, o pongo los 4 dedos siguiendo ese tramo, y el dedo pulgar me está indicando que entra, que es el más sencillo. O si quiero usar el dedo gordo, voy a ver que lo que tengo son líneas de campo que hacen esto, ¿no? Alrededor de ese hilo. Y que cuando pasan justo en el punto P están entrando a la pantalla. Profe, una pregunta. Sí, Sabiendo, digamos, que la corriente es la misma, ¿no? sí. Es la misma, ¿no? Ujú. Ok, podríamos Sí, sí, decir sí. entonces que el campo 4 le ganaría al campo que genera el 2, ¿no? Me gusta. ¿Todos ven eso que dice Franco? ¿Qué está haciendo Franco? Franco está pensando en los módulos de este campo, porque ya está, ¿no? Tengo superposición de 4 tramos, 2 que son nulos y los otros que no son nulos, uno está en Z versor y otro está en menos Z versor. Ahora bien, el módulo del campo sabemos que es proporcional a 1 sobre la distancia al cuadrado. O sea que uno de estos dos campos va a ser más intenso que el otro. Y el campo que es más intenso es el campo
del radio más chico, ¿no? Porque esta distancia va a ser menor. A medida que me alejo, a medida que haya mayor distancia entre el punto campo y el punto fuente, el módulo del campo disminuye. Entonces, efectivamente, como dijo Franco, este es más intenso. Es más intenso el del tramo 4 que el del tramo 2. Entonces, sin haber hecho ninguna cuenta, solo analizando y mirando con los dedos, sé que el campo total va a tener que tener dirección en Z-versor. ¿Puedo hacer una pregunta de esto? Sí. Porque otra cosa que habíamos dicho del tema de la proporcionalidad del campo era que dependía de la carga. Y al ser la longitud del arco 2 más larga que la del arco 4, no tendría que tener más carga. Y entonces ser como más intenso por eso. ¿Por eso? Pero tenés la misma corriente. Acá ya no estás pensando en la cantidad de carga, bueno, está bien, en la longitud. Podés pensarlo de todas maneras, te va a quedar menos intenso, porque tenés arriba te crece, ¿sí? Es verdad, arriba te queda la corriente, que es la misma, y te queda el diferencial de línea. Ese diferencial de línea que integrás y es un poquito más grande. Arriba es un poquito más grande, pero abajo esa distancia va al cuadrado, Ramiro. Entonces Claro, claro. termina siendo más intenso el que esté más cerca, justamente porque decrece más rápido con la distancia de lo que podría crecer por la longitud de ese alambrecito. Perfecto, gracias. No hay por qué. Entonces decía, bueno, no sé, viene este ejercicio en un múltiple choice del parcial. Puedo con la mano, sin hacer ninguna cuenta, sin hacer ninguna integral, sin resolver la expresión del campo, saber hacia dónde va a apuntar, hacia dónde va a ser el sentido y dirección del campo total que me genera estos dos medias espiras unidas. Para saber el módulo tengo que hacer la cuenta. Tengo que ir, poner quién es R, quién es R', definir ese diferencial de línea, calcular el módulo del campo para el tramo 4, para el tramo 2, sumarlos, bueno, hacer la diferencia, pues están uno en Z y otro en menos Z versor, y tener el valor numérico. Pero si solo me interesa dirección y sentido, puedo hacerlo sin hacer cuentas. Ya somos capaces de analizar casi todo usando la mano derecha. ¿Se vio? ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Consultas? Último, y con esto cerramos por hoy. Yo escribí y obtuvimos la expresión de Biot-Savart para una carga en movimiento, después para un tramo con corriente, y es decir, una geometría unidimensional, que tuvimos esta expresión. La vuelvo a escribir, si copiaron todas las veces que yo la escribí, ya se la saben de memoria. Ahora bien, yo podría tener una superficie bidimensional en donde está circulando una corriente. Es decir, podría tener algo bidimensional, algo como un plano en donde está circulando una corriente. Para poder calcular y trabajar, vamos a tener que definir
distribuciones de corriente. Distribuciones que voy a tener que definir. Unidimensional, sabemos que es la corriente directamente. Yo puedo saltearme el bidimensional y decir tridimensional, no sé, tener un cilindro por el cual circula una corriente. Una corriente que ya definimos una densidad de corriente para una geometría tridimensional. La definimos con una densidad volumétrica de corriente que la llamamos J. ¿Se acuerdan? Esa densidad volumétrica de corriente que se relacionaba con la corriente como la integral doble en superficie. Esa superficie que es transversal a la dirección por donde fluye esa densidad de corriente. ¿Sí? Es que va a ser la integral doble de esa densidad que tiene un carácter vectorial, esa densidad que ya la definimos como cantidad de corriente. Acá aparece mi conflicto entre la J y la I. Es lo mismo. Como corriente por unidad de área, es decir, tiene unidades de amper sobre metro cuadrado. ¿Se acuerdan algo de eso? ¿Se acuerdan de esa densidad de corriente volumétrica? Sí. Gracias, Nico. Se puede acá decir que, como era antes con la densidad, no sé, superficial de carga, por ejemplo, que sea uniforme, digamos, esa densidad de corriente, para poder sacarla. Sí, esta densidad de corriente podrá ser uniforme o podrá depender del punto. Podrá ser un valor y será directamente la densidad por el área, ¿sí? Estaría transversal, o depender y habrá que integrarla en esa área. Así como teníamos esas densidades de carga volumétrica, superficial o de línea. Pero ojo que estas densidades, esta densidad de corriente es una densidad volumétrica porque circula en un volumen, pero es una cantidad de corriente por unidad de área, ¿sí? En esta área transversal al sentido de circulación de esa corriente. Y para el caso bidimensional, que es el único que hasta ahora no habíamos hablado nunca, se define una densidad superficial de corriente, que lo llamamos con la letra K mayúscula, ¿sí? Que será una cantidad de corriente por unidad de longitud. Por unidad de longitud, esa longitud transversal, bueno, no me quedó muy transversal a la dirección que circula la corriente. ¿Cómo puedo relacionar esa densidad con la corriente? Va a ser la integral de línea de esta densidad de corriente por un diferencial de línea que sea normal a esa línea. ¿Sí? La cantidad de corriente va a ser integrar en esta línea transversal a la dirección de la densidad, esta densidad superficial de corriente. Densidad superficial que me dice cuánta cantidad de corriente por unidad de longitud hay. Entonces, ojo. Sabiendo que estas densidades se definen de esta forma, yo puedo reescribir Biot para
densidades superficiales y densidades volumétricas. Lo que voy a tener que hacer es reescribir esta corriente. Para la densidad superficial, vamos a ponerlo. Me va a quedar la constante. La integral, esta integral en línea, me va a quedar una integral doble, ¿no? Porque voy a reemplazar esta corriente por la densidad y un diferencial de línea, o sea que me va a quedar una integral de la densidad superficial de corriente por un diferencial de superficie, producto vectorial R menos R', sobre el módulo. Observen que acá el carácter vectorial lo tiene la densidad de corriente, es decir, la densidad de corriente me va a decir dirección y sentido en el que circula esa corriente, y ya no me lo va a decir más ese diferencial de línea orientado que teníamos. En otras palabras, el diferencial de superficie acá no va a tener más el carácter vectorial, sino que lo va a tener la densidad de corriente. De igual forma, puedo hacerlo para la densidad volumétrica, y me va a quedar mu 0 sobre 4pi. Acá la integral va a ser una integral triple de la densidad de corriente volumétrica. Otra vez, esta va a ser la que tiene carácter vectorial, por un diferencial de volumen, R menos R', sobre el módulo de R menos R' al cubo. Sí, acá tengo un primado y un primado, porque ese diferencial de superficie, que ahora es escalar, y ese diferencial de volumen, que ahora también es escalar, va a ser sobre la superficie o el volumen en donde está circulando esa corriente. Y nuevamente acá el carácter vectorial lo tiene la densidad de corriente. Y con eso estamos. ¿Dudas? ¿Consultas? En la práctica van a hacer algunos ejemplos más usando Biot. Silencio. Este silencio hoy me está matando. O no entendieron nada, o no nada. ¿Alguna duda, consulta? Si no, yo los libero, los dejo descansar un rato. Nos encontramos en media hora en la práctica. Decime, Juana. No, que se entendió, yo entendí. Gracias. Bueno, buenísimo. De nada.